El misterio del accidente ovni que cayó al agua en Pensilvania, Estados Unidos. En el año de 1974, adolescentes de un pequeño pueblo de Pensilvania informaron a los agentes de policía que vieron algo envuelto en llamas que se precipitaba por el cielo sobre una montaña y caía cerca, presumiblemente en una cantera inundada. La noche del 9 de noviembre de 1974, varios adolescentes asustados llamaron a la policía en el tranquilo pueblo de Carbondale, condado de Lackawanna, Pensilvania, Estados Unidos. Un grupo de amigos, John Lloyd, de 14 años, William Lloyd, de 16, y Robert Gillette, de 15 años, afirmaron que estaban jugando en un parque local cuando vieron una estrella fugaz, objeto en el cielo, brillando sobre el monte Salem. Este objeto cayó en algún lugar detrás de los árboles, bañando todo a su alrededor con un haz de chispas y haciendo un silbido durante la caída. Los adolescentes curiosos decidieron correr en esa dirección, y cuando llegaron a un pequeño embalse creado por el hombre, una antigua cantera de carbón, vieron algo grande y brillante a unos 20 metros de la orilla bajo el agua. Pensaron que era el mismo objeto que había caído del cielo. También afirmaron que durante varios minutos se escuchó un silbido procedente del estanque, como si alguien hubiera arrojado un cigarrillo al agua. La policía inicialmente pensó que era una broma, pero los oficiales fueron enviados allí de todos modos para verificar. Esto marcó el comienzo de uno de los incidentes ovni más extraños de la historia en Pensilvania. Cuando llegó la policía, se sorprendieron al ver que efectivamente había algo debajo de la superficie del agua en la cantera, que emitía un brillo de aspecto espeluznante. Al mismo tiempo, los adolescentes que vieron con ellos afirmaron que el objeto en la parte inferior había cambiado de posición desde el momento que lo vieron. La policía no tenía idea de qué era, pero por si acaso acordonaron rápidamente el área para evitar que ingresaran personas ajenas. En ese momento algunos oficiales de la policía todavía consideraban el incidente como una broma infantil, y se informó que un oficial de policía incluso disparó 4 tiros al estanque contra un objeto misterioso, pensando que había algo así como un globo grande o un líquido brillante o algo así, pero fue en vano. De hecho, tras un examen detenido, el objeto era algo esférico, de unos 1.5 metros de circunferencia. El resplandor que emanaba de este objeto pulsaba uniformemente con una luz blanca amarilla. Luego, a la policía se le ocurrió una versión, decir que se trataba de un avión privado accidentado, pero esto no estaba de acuerdo con la descripción de los chicos de cómo el objeto voló por el aire. La siguiente idea fue que era un meteorito, una especie de basura espacial o incluso un cohete soviético derribado. Sin embargo, ninguna de estas suposiciones pudo explicar el muy extraño incidente que sucedió. Después, fue lanzado un bote al agua de la cantera y varios policías navegaron hasta la ubicación del objeto. En ese momento, el objeto se movió del lugar y comenzó a acercarse rápidamente al bote bajo el agua, y luego volvió a su lugar con la misma rapidez. La policía quedó perpleja y decidió dejar el estudio del objeto hasta la mañana siguiente. Sin embargo, a la mañana siguiente nada brillaba bajo el agua. El informe de que un ovni había caído en la cantera golpeó instantáneamente al periódico local, y pronto la policía estuvo ocupada principalmente tratando de mantener a los cientos de espectadores reunidos alrededor de la cantera. Las personas intentaron nadar hasta el lugar de la supuesta ubicación del objeto en botes, y algunos incluso nadando. Mientras tanto, alguien de la policía llamó al Centro de Investigación OVNI del Dr. Allen Hynek, en Evanston, Illinois. Ahí le dijeron que probablemente era un meteorito o un fragmento de meteorito, y también le aconsejaron que tomara una lectura del contador Geyser por si acaso. Sin embargo, Hynek también envió a su ufólogo a la escena. Otro ufólogo, que se enteró rápidamente del caso de Pensilvania, fue allí para estudiar el lugar. Se trató del señor McGraver, el fundador de UFORIC, un centro de información y mensajes OVNI con sede en Filadelfia. Cuando llegó, el área estaba inundada de miles de curiosos y entusiastas de los ovnis. Fueron las personas las que bloquearon las carreteras más cercanas con sus coches y difundieron todo tipo de rumores. Era como una escena de una película de ciencia ficción, y había una creciente preocupación de que las ambulancias no pudieran llegar ahí debido a la congestión si alguien necesitaba ayuda. Peor aún, aunque no teníamos idea de que los rumores extraños se extendían como la pólvora sobre lo que realmente había en el agua,
Varios entusiastas de ovnis de muy alto perfil que deambulaban por el área cuestionaron la efectividad de la policía, las compañías de bomberos y el trabajo de otros investigadores de ovnis. Se rumoreaba que una nave extraterrestre había aterrizado y que no se había estrellado en ese estanque sedimentado, y que los militares habían logrado levantar todo en el agua y llevárselo antes de que nadie pudiera verlo. Según otro rumor, el ovni fue cargado en un vagón plano, que luego fue transportado a un lugar en una línea ferroviaria cerca, aunque abandonada hace mucho tiempo. Y en otro mensaje se dice que se usaron 2 helicópteros militares, y que el objeto fue levantado del agua y colocado en un camión blindado. Curiosamente yo también me involucré con un rumor bastante ridículo, que me llevó a la escena como un agente del gobierno o un oficial de alto rango de la Fuerza Aérea, disfrazado de investigador del campo OVNI. Pero la verdad es que yo solo era un tipo que estaba interesado en el fenómeno OVNI, e investigó informes de avistamientos unos 2 años antes del incidente, dijo Graeber. Curiosamente Graeber informó que solo la policía y un oficial de la Fuerza Aérea estaban en el lugar, y no había militares armados, a pesar de lo que otros afirmaban más tarde. Mientras la investigación estaba en curso, el departamento de bomberos local se esforzó por bombear y drenar el estanque para averiguar si había algo en él, pero enfrentaron muchas dificultades relacionadas con los escombros y el limo, lo que hizo que el proceso fuera extremadamente lento y casi inútil. Otra idea era tratar de usar una grúa equipada con un imán para levantar un objeto que yacía en el fondo, pero esto resultó poco práctico y todavía existía la preocupación de que fuera lo que fuera, pudieran filtrar sustancias peligrosas, incluso radioactivas. Al final llamaron a un buzo llamado Mark Extamy para sumergirse y ver qué había allí. Mientras tanto, algunos investigadores de ovnis fueron interrogados por periodistas para expresar sus pensamientos sobre este asunto. La mayoría de ellos comenzaba a pensar que podría ser un engaño o como un meteorito. Los ufólogos dieron entrevistas a la prensa. Un helicóptero de la compañía de televisión sobrevoló el estanque agitando el agua. Aunque todavía no teníamos información confiable sobre cuál podría ser el objeto en el agua, el representante del Dr. Hake y yo comenzamos a sospechar que el incidente podría ser un engaño de los adolescentes. Pensamos que tal vez su engaño simplemente se les salió de las manos y cobró vida propia, y que los chicos podrían haber estado demasiado asustados para admitir que lo habían hecho. Por supuesto, podría haber sucedido que los niños presenciaron un meteorito o una bola de fuego. Un meteoro grande y a veces explotando, atravesando el cielo nocturno, y asumieron erróneamente que era el mismo objeto luminoso que descubrieron unos momentos después en el estanque. Esto parecía una suposición razonable, ya que la descripción de los chicos de este fenómeno del aire que observaron fue en la naturaleza completamente meteórica. Sin embargo, mi inspección del presunto lugar del accidente mostró que no había marcadores fotográficos que sugirieran algo como un avión, desechos espaciales grandes o que un meteoro hubiera golpeado el estanque o un área circundante. No hubo desplazamiento aparentemente de la Tierra, no hubo desplazamiento del agua del estanque. No había señales de fuego, ramas de árboles caídas o marcas de deslizamiento formado un surco en el cielo, como si un gran pedazo de escombros espaciales o un meteoro hubiera caído en el estanque o en el área circundante, dijo Graeber. Cuando el buzo Extamy finalmente se preparó y se sumergió bajo el agua, pronto llegó a tierra con una gran linterna de minería. Después de eso, uno de los adolescentes, Robert Gillett, dijo que arrojó deliberadamente una linterna para gastarle una broma a su hermana. Sin embargo, los otros 2 adolescentes, incluso después de esta confesión, todavía insistieron en que realmente vieron como algo realmente voló por el cielo y cayó a través de los árboles. Cuando las palabras de Robert Gillett fueron publicadas en la prensa, los entusiastas de los ovnis descontentos y los ufólogos comenzaron a abandonar el área. Sin embargo, no todos creían la versión del engaño. Todavía había muchos que creían que el ovni realmente existía y que las palabras del niño estaban especialmente ajustadas para alejar a todos los forasteros de la carrera. También hubo personas que informaron que vieron en el camino cerca de la cantera a un gran camión militar con algo grande en él, rodeado de militares, con el mismo farol minero instalado allí, y que todo esto fue arreglado para que los espectadores salieran, y quedara oculto el hecho de que los militares se retiraron del agua y se llevaron una nave alienígena. Toda esta conspiración se generalizó aún más cuando más tarde el mismo Robert Gillett declaró que sus palabras sobre la broma con la linterna no eran ciertas. Mi novia rompió conmigo, así que estaba de mal humor, solo les dije lo que quería que escucharan,
que era una linterna, pero no era una linterna. Sacaron algo del estanque. Realmente no lo creo. Eran extraterrestres. Yo nunca lo llamé ovni. La agente oficial lo hizo, dijo el adolescente. Este caso se convirtió en un verdadero enredo, en el que todavía no está claro qué era verdad y qué era mentira, y qué eran solo rumores y qué sucedió realmente, y a lo largo de los años todo se volvió aún más confuso y misterioso.